Hemos llegado al puesto número 2 de nuestro especial sobre estas increíbles adaptaciones literarias, las más exitosas de todos los tiempos, siempre desde mi criterio, como es normal. Y aquí no hablamos de cualquier historia, hoy traemos la historia con mayúsculas, hablamos de la historia, esa que ha definido cómo imaginamos la mafia, cómo imaginamos el poder, cómo imaginamos la lealtad, aunque nunca, sinceramente, hayamos visto a un solo mafioso en persona en nuestra puñetera vida. Porque si alguna vez has escuchado la famosa frase de «le haré una oferta que no podrá rechazar», y has sonreído así un poco maliciosamente, ya eres parte del club. Pero antes, dame unos segunditos de tu tiempo, porque esto que te voy a contar ahora mismo entronca mucho con la historia de la que vamos a hablar hoy, mucho más de lo que probablemente crees. Porque al igual que en El Padrino, en captación, en mi novela, la familia lo es absolutamente todo, pero también, como comprenderás, también puede ser tu condena. Porque tenemos poder, tenemos traición, tenemos silencios y tenemos un increíble viaje que cambia para siempre a quien lo va a realizar. Y por eso tienes el enlace a mi obra, de la que estoy totalmente orgulloso, en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo. Y ahora seguimos con las ofertas irrechazables, diciéndote algo que vengo comentándote durante todos los vídeos, que vamos a tener spoilers aquí, tanto del libro como de la película, porque ya deberías conocer ya la dinámica de este ranking. Para entender la adaptación y por qué funciona, hay que entrar hasta el fondo, hasta la cocina. Así que, si no lo has leído o no has visto El Padrino, primero me gustaría que me dijeras en qué parte del planeta vives, para no haber visto El Padrino ni haber leído el libro, y sí tener acceso a un canal de YouTube. Pero bueno, si se diera ese caso, guárdate este vídeo y vuelve cuando estés listo para sentarte con nosotros a la mesa de los Corleone. Año 1969. Mario Puzo todavía no es el gran cronista de la mafia que hoy en día todo el mundo reconoce. Es un escritor con cierta reputación, sí, pero con la cuenta corriente más tiesa y tiritando y con más facturas pendientes que lectores fieles. Esa era realmente su radiografía, ¿no? Esa era. Así que hace lo que cualquier superviviente haría, aceptar un encargo que le cae, que suena más a una oportunidad para poder ganar un duro que a algo realmente pasional, ¿no? Y de esa forma escribe El Padrino, no solamente para hacer historia, sino para poder pagarla, o sea, sino para poder pagar la propia obra que está escribiendo, ¿no? Pero las gracias que tiene a veces el destino, que tiene el humor muy negro en ocasiones, decide que ese trabajo alimenticio, digamos, se convierta en un fenómeno editorial sin precedentes, la verdad. Se tira más de un año en la lista de los bestsellers del New York Times. Vende millones, pero millones de ejemplares. Y sobre todo, se produce un increíble cambio de paradigma, porque de repente la mafia deja de ser ese típico matón de esquina para convertirse de golpe en auténtica aristocracia. Puzo hace algo, inventa algo nuevo, digamos, ¿no? Que es el glamour dentro del cine, ¿no? El crimen con una liturgia muy concreta, con un traje a medida, con un whisky de reserva, con un puro habano bien gordo, ¿no? Con ese despacho en penumbra donde se deciden tantas cosas y tan graves, ¿no? Donde se deciden los destinos de familias enteras soltando una maldita frase. Y aunque el libro es muy coral, lleno de tramas secundarias, un cantante con sus padrinos peligrosos, historias íntimas de amantes, viejos amigos con cuentas pendientes que saldar, en fin, la esencia realmente de la obra es la misma, es la familia como refugio y al mismo tiempo la familia como trampa mortal. Y la novela se lee como una suerte de álbum familiar de fotos, ¿no? Un álbum, digamos, prohibido, ¿no? Porque todo tiene pinta de parecer muy cercano, pero sabes en el fondo que no deberías estar ahí, ¿no? Y en cuanto cierras el libro, te queda claro, cristalino, que has estado en presencia de algo que se transmite, digamos, o que no se comparte con nadie, a no ser que sea uno de los nuestros, ¿no? Y tanto caló el golpe que en apenas 2 añitos, que en apenas nada, Hollywood ya estaba metiendo la mano en la obra de Puzo, ¿no? Porque querían adaptarlo. Y de esa manera, de lo que salió de ahí, ya no solo fue un éxito, por supuesto es de lo que vamos a hablar hoy,
porque se convirtió en una especie de eclipse, ¿no? Porque desde entonces, cuando dices El Padrino, 9 de cada 10 personas en el mundo piensan en Marlon Brando antes que en Mario Puzo. Y la 10ª persona, pues probablemente mienta. En este punto, Coppola toma el trono. Lo toma a disparo limpio, a balazo. Mira, hacer El Padrino fue prácticamente intentar organizar una boda gitana con la familia real y con la mafia italiana, todos sentados en la misma mesa y encerrados en una sala con la llave echada, ¿no? Todo el mundo quiere algo, todo el mundo opinaba algo y nadie pensaba que Francis Ford Coppola fuera precisamente el tipo más adecuado para encargarse de esto. Pero por llevar un poquito de orden, porque aquí hay mucha chicha que contar, vamos a ir por partes, como dijo Jack el Destripador. Mira, Paramount tenía los derechos del libro de Mario Puzo, ya los había comprado. Antes incluso, fíjate tú, antes incluso de que la novela explotara. O sea, en el momento que vio que había opciones, ya se quedó con los derechos. Lo compraron por nada, por calderilla, literalmente calderilla. Porque en aquel momento parecía una novela negra más, o sea, es que es eso, o sea, aunque había vendido, pero no trascendía demasiado. En el momento que empezó a trascender, en el momento que el libro arrasó en ventas, de repente se convirtió en el caramelo más codiciado. Paramount había marcado un gol. Y también se convirtió al mismo tiempo ese gol en una bomba de relojería para el estudio. Problema número 1. En Hollywood el tema de la mafia precisamente no es que estuviera muy en boga en esos momentos, ¿no? Los ejecutivos pensaban que a nadie le iba a interesar ver otra peli de gángster de estos ahí con sus metralletas, ¿no? Y tal. Así que el proyecto parecía una auténtica pérdida de tiempo. Y, por supuesto, de dinero, cosa que en Hollywood espanta al más pintado. Pero en esos momentos llega Francis Ford Coppola, un tío joven, con desparpajo, con cierto prestigio, pero con un saco de deudas propias también, que equiparaba a las de Puzo en su momento, y Paramount, ni corto ni perezoso, le ofrece dirigir El Padrino, más como un encargo casi alimenticio, ¿no? Que como una gran apuesta, en plan de tenemos que hacer la peli y la vas a hacer tú. Y Coppola al principio, la verdad es que ni fu ni fa, no tenía ni maldita gana de hacerlo, pero de repente se dio cuenta de que podía utilizar esa historia para darle otro enfoque, para hablar de algo un poquito más grande. Podía permitirse hablar de inmigración, de familia, de poder, de herencia, de tragedia. Y entonces dice, pues ni tan mal, ¿no? Y decide aceptar. Pero pone unas cuantas condiciones. Desde el minuto 1, desde el principio, Coppola se encuentra con una lista interminable de noes a todo lo que dice. Le dicen que no a Marlon Brando como Don Vito Corleone. La primera a la frente. Brando estaba en la lista negra, en el puesto número 1 de la lista negra de Hollywood. ¿Por qué? Por problemático, por caro, por impredecible, por montalíos, por pendenciero, o sea, por todo. Paramount no lo quería ni regalado, ¿no? Ni verlo. Segundo lugar, Al Pacino como Michael. Lo veían como un chico bajito, que hacía teatro, que no tenía carisma, nada. Querían a Robert Redford, querían a Ryan O'Neal, querían a Warren Beatty, yo qué sé. Sí, imagínate, Michael Corleone en rubio, imagínate. Esa fue una idea de Paramount en su momento. También le dijeron que no a la ambientación en los años 40. Había que ahorrar costes, el estudio quería situarla en una época un poquito más contemporánea, a principios de los 70, para que saliera más barato todo el atrezo. Y evidentemente eso se habría cargado toda la atmósfera histórica, ¿no?, que le querían dar. Por supuesto, no a rodar en Nueva York, querían hacerlo en los estudios de Los Ángeles, para evitar también gastos de localización. Y Coppola dijo, mira, si no rodamos en Nueva York, conmigo no contéis. O sea, fíjate tú la lista de noes que se encontró. Pero ahora vamos a otro punto que fue prácticamente la madre del cordero de esta historia. La mafia. Cuando la producción se anuncia, en un momento dado, la Italian American Civil Rights League, liderada por el capo Joseph Colombo, empezó una campaña feroz contra la película. O sea, feroz es poco, o sea, demencial. Decía que reforzaba los estereotipos sobre los italoamericanos, lo cual era un racismo prácticamente de libro. Pero la realidad, en el fondo, lo que en el fondo querían era que no se usara la palabra mafia en la película, que no apareciera en ningún sitio, porque temían que la cinta fuera demasiado explícita, ¿no? Que levantara demasiadas lebres. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues se reunió con todos los representantes de la liga, hubo una reunión general entre varios componentes de la Paramount y demás, y para recibir su permiso, Paramount aceptó eliminar la palabra mafia del guión
y prometer de facto que la comunidad sería retratada con cierta dignidad. Eso es lo que dijeron. Pero aquí es donde llega la ironía de esto, ¿no? Porque al final muchos mafiosos terminaron haciendo de extras en la propia película. Algunos incluso prestaron localizaciones reales para poder rodar ciertas escenas y que tuvieran más verosimilitud. O sea que, en otras palabras, la mafia pasó de censurar la película a directamente ser parte íntegra de ella. Una pelea que no fue menor tampoco fue el tema del reparto, porque como ya hemos comentado antes, los problemas y los noes, así que él tuvo que batallar como un león. Brando, lo que he dicho, el estudio, nada, cero, no querían oír hablar de él. Coppola, sin hacer caso, organiza una prueba camuflada en la que ve que Brando se pone unos algodones en la boca y tal, se pinta el pelo de gris, baja la voz y cuando los ejecutivos vieron el resultado, pues dijeron, tenemos a Don Vito. Pero también esto tenía una condición, es que Brando iba a trabajar por el salario mínimo del sindicato y con fianza con una pequeña fianza para cubrir posibles desastres en la producción. Con lo cual, bueno, el tema del dinero medio solucionado. Luego el asunto de Pacino. Lo querían fuera, hasta que Coppola, lo mismo, rodó unas pequeñas escenas y demostró que Pacino era Michael. Incluso entonces, a mitad del rodaje, cuando iban evolucionando, iban cuajando el personaje, también lo querían echar. Pero Coppola resistió y aguantó. Y por fin tuvimos ahí a Michael. Que por cierto iba a ser James Caan, el que al final termina siendo Sonny, el que iba a interpretar a Michael, que también termina, por extensión, siendo uno de los corazones de la película. Y si hablamos del rodaje de la película, pues la verdad es que no fue un paseo. Había tensión constante con la policía local de Nueva York, con los sindicatos y las sombras que rondaban por allí, por todos los lados, en silencio, y no todos eran figurantes. Eso sale en la película, ¿eh? Aparecen por ahí ciertas personas que simplemente están vigilando. Paramount estaba como un flan. Empezó a considerar despedir a todo el mundo, a Coppola el primero, a mitad de la producción sustituir y poner otro director. No les gustaba el ritmo lento, la obsesión por la luz baja, la insistencia en los detalles, el metraje extensísimo de la película. Pero Coppola, que tenía un as en la manga, se hizo fuerte, y ese as en la manga eran las escenas que empezaban a ser tan buenas que nadie podía negar la joya que se estaba grabando. Y de esa manera convirtieron una posible película problemática en toda una leyenda, porque cuando El Padrino se estrena en 1972, absolutamente todo cambia. Fue un éxito arrollador en taquilla y crítica. Gana el Oscar a la mejor película, al mejor actor y al mejor guión adaptado. Y sobre todo se convierte en la adaptación literaria más influyente de todos los tiempos. Y por si no has dado con la ironía que tiene esto, te la cuento yo. La ironía final es que la película que Paramount no quería rodar, que la mafia trató de frenar, que casi despiden a su director y que estuvo a punto de ser un telefilm barato, acaba creando el mito que aún a día de hoy define el crimen organizado en la cultura popular. Escúchame una cosa, mira. Lo que pasa con El Padrino, en realidad no pasa casi nunca. Una novela, que ya era un éxito, se convierte en película. Y la película no solo iguala al libro, sino que lo devora literalmente y culturalmente. Hasta el punto de que a día de hoy puedes encontrar lectores que juran y perjuran haber leído El Padrino cuando en realidad lo único que han hecho es ver la película 3 o 4 veces. Y no solo que funcione como cine, es que desde su estreno en 1972, El Padrino empezó a encabezar pues todas las listas y rankings como la mejor película de la historia, en todo tipo de encuestas. Críticos, directores, público, todo el mundo ha estado de acuerdo desde entonces. Y aunque hay algo de mitología cinéfila y algo de voto nostálgico, también es cierto que hay algo que es un poquito más profundo en todo esto. Y no es otra cosa que ese core mafioso que todos llevamos dentro, porque vamos a ser sinceros y a no engañarnos. Todos, absolutamente todos, da igual si eres oficinista, taxista, profesor de yoga o lo que sea, tenemos una pequeña fantasía de pertenencia total, de ser parte de una familia que, entre otras cosas, te respalda pase lo que pase, te protege de todo tipo de enemigos invisibles y para la que tú estás dispuesto continuamente a proteger a tiros si hace falta, porque
En el fondo, El Padrino es una proyección masculina demasiado potente, donde encuentras lealtad absoluta, jerarquía clara, respeto que te lo ganas a pulso, honor por encima de la ley, todo lo que el maldito mundo moderno nos vende como algo perdido. Aquí está intacto y reluce como nunca. Y eso, culturalmente, pega demasiado fuerte, sobre todo en un público masculino que vota en masa estos rankings. Que es la misma razón por la que la gente, o tanta gente, en secreto idolatra figuras como Vito o Michael Corleone. Porque representa, sin duda alguna, la versión extrema de lo que querríamos ser si no tuviéramos que dar demasiadas explicaciones a nadie. Y eso conecta tanto con el inconsciente colectivo que durante décadas ningún otro relato de poder familiar ha logrado desbancar a los Corleones del trono tan merecidamente ganado. Otro tema clave, otro punto clave es la película como una tragedia griega en clave siciliana. La clave que aporta Coppola y Puzo es que no se limitan a contar una historia de gángsters. Nos dieron una auténtica tragedia griega, pero con pistolas bien cromadas, mucha sangre y cabezas de caballo cortados, ¿no? Y ahí tienes al patriarca, en primer lugar, a ese sabio, que lo que trata es de mantener la paz. Y luego al hijo que no quiere heredar el trono, pero que acaba siendo todavía más implacable de lo que nunca jamás fue el padre. Ahí tenemos un círculo fatal de poder que lo que empieza como una especie de defensa de los nuestros termina indefectiblemente en guerra. Y luego le añadimos esa estética única, esa música y esas interpretaciones totalmente perfectas. Todo en esta película, todo conspira para que el espectador se sienta parte de algo mayor que la propia historia en sí. Es un maldito ritual de iniciación, porque cuando ves El Padrino por primera vez, sientes que has entrado en la familia, y una vez que entras, no quieres salir, te quedas ahí. Y luego si ves la respuesta de los críticos, que a veces son un poquito díscolos, ¿no?, con este tema, pues ves que El Padrino compite continuamente con películas como Ciudadano Kane, como Casablanca, 2001, Una odisea del espacio, a veces con El Padrino 2, incluso. Pero lo interesante es que cuando estas votaciones son abiertas al público, quien arrasa por encima de todas es El Padrino. ¿Por qué? ¿Por qué no arrasa 2001, Una odisea del espacio o Ciudadano Kane? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Yo te lo voy a decir. ¿Por qué es cine de autor? Porque el entretenimiento es, en el fondo, es historia de una identidad cultural. Porque es una mezcla que seduce de manera igual al cinéfilo empedernido que a tu tío que solo ve cine por Navidad. Y sí, probablemente gran parte de esos votos sean masculinos, no te lo niego. No porque las mujeres no aprecien esta película, por amor de Dios, muchísimas la adoran, claro que sí, sino porque la fantasía de poder que arrastra esta película, ese rollo de clan, ese rollo de violencia ritualizada, tiene un imán muy específico para el ego masculino. Yo soy el primero en reconocerlo. Esa sensación de, si yo fuera Michael, a mí, madre mía, ni Dios me toca, y si lo hacen, ¿se van a arrepentir? ¿Qué? ¿Qué me cuentas de eso? ¿Por qué no me pones un comentario y me lo dices? Por eso El Padrino no funciona solamente como adaptación, funciona como casi una experiencia IMAX 3D de esta, ¿no?, de cultura total y absoluta, porque la película hace algo que el libro, por mucho que quiere, por muy bueno que sea, es incapaz de hacer, que es meterte dentro de la familia, directo. Te da un asiento en la mesa y cuando termina, tú sigues a tus cosas, pero sientes que sigues siendo parte de ellos, lo quieras o no, y si eres parte para siempre, hasta que te mueras. Vamos con mi valoración, humilde valoración. Y si te digo la verdad, creo que El Padrino, sin duda, la película es mejor que el libro. Y te lo matizo, te lo explico. El libro de Puzo es estupendo. Está lleno de personajes, de matices, de intriga, de pequeñas historias, y esa sensación que te da cuando lees sus páginas de entrar en un mundo que no es tuyo, ¿no? Pero que entiendes como si siempre hubieras estado ahí. No sé si me explico, ¿no? Pero por otro lado, lo que Coppola hace es que toma esa materia prima, toma esa arcilla y la destila como un buen whisky, ¿no? Y la deja más pura, más oscura, más putamente inolvidable, por decirlo en plata. Tú en la novela puedes cerrar el capítulo y sigues con tu vida, ¿no? Ya está, no pasa nada, la dejas ahí. Pero en la película sales diferente. Sales sintiéndote más que un espectador. Te conviertes en cómplice porque el cine tiene ese poder. Y ya está. No solo te cuenta lo que pasó, sino que
al mismo tiempo te hace sentir que estabas allí, que estabas sentado en la mesa, diciendo con la mirada sí o no, cuando alguien pedía un favor a alguien y tal, o sea, un poquito como quiero participar en esto. Y claro, aquí entramos en un terreno en el que es fácil dejarse llevar por la erótica del poder que desprenden los Corleone, ¿no? Con esos trajes perfectos, esas frases que se convierten prácticamente en aforismos, ¿no? Esa calma que intimida más que una pistola, ¿no? Que un cuchillo. Pero yo en esto trato de hacer un pequeño disclaimer, es que no olvidemos algo, son delincuentes. No viven en los márgenes de la ley, viven fuera de la ley, juegan otro juego. Se alimentan de lo que otros pierden, y no precisamente la carroña, ¿no? Ejerciendo una justicia que no es justicia, sino que es pura conveniencia. Es, por decirlo así, el mismo magnetismo que tienen los vampiros, ¿no? Que son siempre impecables, eternos, con el don de seducir justo antes de morder y de arrancarte el cuello, ¿no? Pero por mucho que brille la capa, siguen siendo heraldos de la muerte. Y esto debemos tenerlo claro, ¿no? Porque el mordisco, como la orden de ejecución, es totalmente inevitable. Y si te toca, te ha tocado, y ya está. Y bello o no, lo que deja atrás es un cuerpo frío. Y bien es cierto que la película no oculta esa doble cara. En ningún momento lo hace, te lo presenta todo de manera cruda, pero lo hace haciéndote que los Corleones sean fascinantes. Y sí, su mundo tiene reglas, de hecho creo que son más claras sus reglas que las nuestras, pero a cada paso que ellos dan, alguien muere. Y lo peor es que en su mundo a veces los muertos pesan mucho menos que la traición de un vivo. Y es esa suerte de mezcla de belleza y podredumbre la que convierte al Padrino en algo que sin duda trasciende totalmente al cine. Lo convierte en esa tragedia griega de la que hemos hablado. En esa historia de cómo el poder, incluso el que empieza con las mejores intenciones posibles, se corrompe el 100% de las veces, y de cómo ese proceso no solo hace que se pierdan vidas, sino que al mismo tiempo hacen que sus integrantes pierdan el alma. Así que el libro es la semilla, te cuenta el origen, te enseña las raíces, te mete en la tradición de cabeza, y la película es el árbol, es sólido, es imponente, es gigante, es imposible de ignorar. Y si tuviera que elegir, si me obligas a elegir, me quedo con el árbol. Y quisiera que te quedaras con este mensaje o esta frase final, ¿no? Y es que puedes vestir a la muerte de seda y darle un vals de Nino Rota, pero seguirá siendo muerte. Y tarde o temprano, esa muerte va a ir siempre a por ti. Por eso, El Padrino está en el número 2 de este ranking. Porque no solamente es la mejor adaptación de una novela sobre la mafia, sino que es la mejor advertencia sobre lo que cuesta entrar en una familia de la que nunca jamás vas a escapar. Número 2, que tranquilamente podría haber sido el número 1, pero mañana tenemos la subida al último peldaño, la última adaptación, la que a mí se me antoja que es la mejor de todas, ¿no? Una adaptación que no solamente rompió la taquilla, sino que redefinió todo un género entero, una historia que viaja por lugares imposibles, en lo que cada paso que se dan se afianza o se asienta una auténtica leyenda, y que cada sombra guarda una batalla dentro. Una obra que, como los grandes fuegos de la historia, sigue encendida en la memoria de millones y millones y millones de lectores y espectadores. Y no diré más, de verdad, no me tires más de la lengua, porque La historia de mañana se vende su épica totalmente sola, sin ninguna ayuda más. Yo lo único que te digo es que mañana nos vemos sentados junto al fuego tranquilamente para disfrutar del número 1 de nuestro ranking. Porque lo mejor está por leer.